Creo que la alabanza que se ha entonado ha preparado el momento, ¿verdad?, para la presentación del mensaje. Queremos decirles, hermanos, que el mensaje que vamos a presentar es una reafirmación de lo que se presentó en la escuela sabática de esta mañana. Así que muchas de las cosas las vamos a refrescar y otras las vamos a adicionar, pensando y esperando que este mensaje, hermanos, nos ayude a un cambio necesario para la preparación de las familias para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre, alabamos y glorificamos nuevamente tu nombre, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder, Señor, traer este mensaje en esta mañana. Pedimos nuevamente, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que nos dé el discernimiento, la sabiduría y ponga, Señor, en nuestros labios las palabras necesarias para comunicarlas a la iglesia. Pidiéndote, oh Dios, que la misma pueda edificarnos a todos espiritualmente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invito, queridos hermanos, a ir al libro de Josué, en el capítulo 24. Josué, capítulo 24, y vamos a leer ahí, comenzando con el versículo 14. Dice allí: ahora pues, todos lo tienen. Si lo tiene, diga amén. Muy poquitos lo tienen. Vamos a esperar un poquito que lo tengan. Está en pantalla. Perfecto. Dice: ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Hermanos, esa es la decisión más importante que cualquier individuo o ser humano puede hacer. La de servir a Jehová, no solamente él, sino toda su familia. Es un objetivo, es una meta que todos y cada uno de nosotros debiera procurar, que la familia entera pueda servir y adorar a Dios. Creo que hemos puesto el título: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante, ¿verdad? Porque en la gramática casi nunca usamos el yo primero. Y cuando lo usamos, ¿verdad?, hacemos la expresión el burro adelante para que no se espante. ¿Han escuchado eso, verdad? Porque en la conversación no es bueno ponerse el yo primero. Pero en este caso es sumamente importante que Josué se pusiera primero. Porque él es el líder de la familia, él es el jefe de la familia, él es el sacerdote de la familia. Y si él es primero, entonces su familia habrá de seguirlo. Por eso es importante, ¿verdad? Yo y mi casa después adoraremos ¿a quién? A Jehová. Y en este mensaje vamos a usar a Abraham
como el excelente modelo de adorador a Dios. Cuando yo preparé este mensaje, pensé, pero el excelente modelo de adorador no es Jesús. Jesús se levantaba bien tempranito, cuando todavía era oscuro, por ahí por las 4, las 5 de la mañana, y se iba a adorar al Padre Celestial. Pero ¿saben por qué es Abraham el excelente modelo? Porque Jesús no tuvo familia. Jesús no se casó ni tuvo hijos. Obviamente él no podía hacerlo, por la razón de que él vino con una misión que no le permitía procrear hijos y tener familia. Imagínense ustedes los problemas que hubiese tenido Jesús si se hubiese casado y hubiese tenido hijos. Porque él era 100% Dios y 100% humano. No podía hacerlo, pero en la Biblia registró la palabra de Dios un modelo a seguir, y ese modelo es Abraham. Ese sí tuvo familia. Y comenzamos a decirle a ustedes que la familia de Abraham, aunque no consanguínea, llegó a pasar de 1000 personas. ¿Qué les parece a ustedes? Y todos adoraban al verdadero Dios. Abraham fue el excelente modelo de un adorador a Jehová en familia. Su ejemplo fue imitado por sus descendientes hasta Josué, quien como líder también copió el modelo y lo imitó, cumpliendo la profecía anunciada por Jehová en Génesis 18 y 19, que fue nuestra lectura bíblica. Dice allí, porque yo le he conocido. Está hablando Jehová. Y Jehová está diciendo de Abraham, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. El Señor conocía perfectamente a Abraham. Sabía que aún después de muerto, sus descendientes seguirían adorando al Dios verdadero. Y por eso Dios lo escoge como el modelo excelente de adorador, sabiendo que haría que su casa y sus descendientes a través de las generaciones le sirvieran al único Dios verdadero, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos en esta mañana que si Abraham no hubiera hecho lo que hizo, el plan de salvación no se hubiese concretado. Porque a través de Abraham vendría la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Había que asegurar que Cristo viniera a este mundo. Y lo importante saber es que Satanás estaba por todos los medios y maneras buscando la manera de que el Mesías no viniera a esta tierra. Por consiguiente, era bien importante que la familia de Abraham fuera bien conocedora del evangelio verdadero y del Dios verdadero, para que pudiera traspasar a sus generaciones el mensaje de salvación y la venida del Mesías a la tierra. ¿Cómo se cumplió en la descendencia de Abraham la continuidad del ejemplo de adoración dado por él? Vamos a ver primero el modelo.
¿Quién dijimos que era el modelo? ¿Quién era el modelo? Abraham es el modelo de adoración, ¿verdad? Dice ahí, apareció Jehová a Abraham en Génesis 12, 7 y 8, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Hermanos, cuando dice a tu simiente daré esta tierra, la simiente es Cristo. Este reino es de Cristo, a Él le pertenece y a Él le será dado. Nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que concretarnos no al elemento histórico, a la fase histórica del cumplimiento de la profecía, sino más allá a un futuro donde el cumplimiento espiritual de la profecía es la realidad del cumplimiento profético. Por eso dice, a tu simiente dará esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Qué le edificó? ¿Para qué se edificaban los altares? Para adorar, para reunir a la familia, para hacer sacrificios a Jehová, para invocar el nombre de Jehová y para informarle a la familia el mensaje. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, ¿y qué volvió a hacer? Volvió a edificar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego de esto hubo una gran hambruna que lo llevó a Egipto y al regresar de nuevo a Canaán, el registro bíblico nos dice que Abraham volvió al lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. Allí volvió e invocó el nombre de Jehová. Y si nosotros seguimos el registro histórico de Abraham, nos vamos a dar cuenta que a todo lugar donde Abraham iba, allí levantaba un altar a Jehová. Y esto es lo interesante, porque inclusive en la última ocasión que se registra que él levantó un altar a Jehová para adorar, lo vemos ahora aquí en el monte Moria. Dice Abraham en Génesis 13, 18, removiendo su tienda vino y moró en Manre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y por último en Génesis 22, 9 dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, es decir, en el monte Moria, Abraham edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Hermanos, el sentido de adoración de Abraham es tan grande que en este momento el Señor le pide no un carnero, ni una becerra de 3 años para sacrificar, ahora le pide a su propio hijo. Y él no dudó en sacrificar a su propio hijo, porque él conocía a Dios como Dios conocía a Abraham. Sabía que aunque entregara a su hijo, ese hijo habría de resucitar, porque Dios había prometido que Isaac sería el descendiente del cual vendría la simiente que es Cristo. Y tan seguro estaba, por eso se le llama el padre de la fe, tan seguro estaba que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Y en esa acción, hermanos, hay un mensaje profundo, porque ahí estaba anunciando que el Padre Celestial sacrificaría a su único hijo. Así que se convirtió esta escena en una profecía que habría de tener cumplimiento en la cruz del Calvario. Su descendencia ahora sigue su ejemplo. En Génesis 26, 24 al 25 dice allí, se le apareció Jehová ¿a quién? A Isaac aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas que yo soy contigo y yo te bendeciré,
te multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. ¿Y qué hizo luego Isaac? Edificó un altar a Dios. En otras palabras, hermanos, ya nosotros estamos viendo que el ejemplo que dio Abraham fue seguido ¿por quién? Por su hijo Isaac, ¿verdad? En Génesis 33:19 leemos: y compró Jacob una parte en el campo de Siquem, donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar y lo llamó el Dios de Israel. Noten, Abraham levantaba altares. Isaac, siguiendo el ejemplo de su padre, levantó altares. Ahora vemos a Jacob, hijo de Isaac, levantando altares. Pasado algún tiempo en Siquem, siguiendo el mandato divino, Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: levantémonos, subamos a Betel y haré allí ¿qué? Un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. Estamos haciendo énfasis única y exclusivamente al seguimiento del ejemplo dado por Abraham a su familia. Josué, dice allí, Josué 22:11, y los israelitas oyeron decir cómo los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían ¿qué? Edificado un altar delante de la tierra de Canaán en los términos del Jordán al paso de los hijos de Israel. Noten, hermanos, Abraham levantó altar. Isaac levantó altar. Jacob levantó altar. Y ahora estamos viendo a los hijos de Jacob levantando altar. ¿Qué ha pasado? El mensaje que Dios le dio a Abraham ha seguido pasando de generación en generación, ¿verdad? De generación en generación. En Éxodo 17:15 leemos: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Noten, hermanos, Moisés era hijo de Amram, nieto de Coat, bisnieto de Leví, tataranieto de Jacob. ¿Está en la descendencia, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Podríamos decir que Moisés era tataranieto de Abraham. Noten todas las generaciones que han transcurrido, pero el ejemplo de Abraham se ha ¿qué? Mantenido. Y se mantuvo, ¿verdad? El ejemplo de Abraham hasta que Cristo pudo venir a nacer de María. En Éxodo 33:11 leemos allí: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Noten que Josué, como criado de Moisés, vamos a decir criado, siervo de Moisés, ¿verdad? Interesante, porque de siervo vino a pasar a líder, a jefe. Y es interesante esto, hermanos. Son cosas que me vienen a la mente y tengo que compartirlas. Jesús fue ¿qué? Siervo. Siervo, pero jefe. ¿Qué mensaje hay aquí? Nosotros tenemos que aprender primero a servir para después liderear, ¿verdad? El que no está dispuesto a servir, a ser siervo, no se capacita para ser líder. Y él estaba capacitándose y se estaba capacitando en el tabernáculo, el lugar de adoración. Y entonces Josué, ¿qué hizo? Edificó un altar a Jehová,
Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Hasta aquí queremos decirles, hermanos, que la adoración no eran solos, no la practicaban solos, las practicaban con sus familias, las practicaban con el pueblo. Cuando el pueblo ya estaba organizado después de salir de Egipto, el pueblo adoraba a Dios en conjunto. Las familias adoraban a Dios en conjunto. Esas 1000 personas que formaban el núcleo familiar de Abraham, Dios los convocaba y todos los que habían aceptado la verdad, porque recuerden que Abraham vivió en un medio pagano. De hecho, su familia era pagana. Adoraban a Jehová, pero con mezcla pagana, como hoy día, hermanos. Las iglesias cristianas hoy están paganizadas. De alguna manera están paganizadas. Pero él salió de ese paganismo. Dios lo separó para que viniera a ser una nación santa, una nación que adorara al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Y cumplió su propósito, cumplió su misión. La decisión del patriarca Abraham de seguir a Dios y motivar a su familia que hiciera lo mismo, tuvo un impacto no tan solo en la vida espiritual de los suyos, sino que sirvió de modelo para que las generaciones futuras siguieran el mismo ejemplo. Llegamos a Josué. Después de bastantes generaciones, Josué fue conocedor de las historias contenidas en el Pentateuco, incluyendo la de Abraham, y tenía muy claro en su pensamiento el mandato con promesa que le había dado Dios directamente. Así que Josué, como líder, después de Moisés, cuando estuvieron ya en Canaán, él era el líder que hacía que el pueblo se mantuviera en la verdadera adoración y que se mantuviera en los mandamientos de Dios. Mientras Josué vivió, Israel se mantuvo en lealtad y fidelidad a Dios. Después que murió Josué, entonces fue que comenzaron las cosas a ir, ¿verdad?, degenerando, porque ellos estaban viviendo entre filisteos, amorreos, amalecitas y cuántos pueblos paganos había alrededor. Y Dios les había dicho, no se junten con las mujeres paganas, que vuestros hijos no busquen mujeres paganas, ni vuestras hijas busquen hombres paganos. Y en la adoración se mantuvieron y el núcleo familiar se mantuvo unido. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros que escribió Moisés, obviamente los escribió Moisés, pero ¿quién los dictó? Dios los dictó, ¿verdad? Y le está diciendo a Josué que nunca se aparten de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era la Biblia de ese tiempo, hermanos. Pero si no se hubiese escrito más ningún otro libro, eso era suficiente para que ellos pudieran alcanzar la vida. Abraham, como modelo de un adorador a Dios, hizo que su familia sirviera como base del inicio del pueblo de Dios e hizo posible el cumplimiento de la promesa de una gran nación y de la venida del Mesías a la tierra
porque sus descendientes siguieron su ejemplo. Interesante, ¿verdad? Porque sus descendientes siguieron su ejemplo, Jesús pudo nacer de la descendencia de Abraham y pudo entonces cumplir la misión y pudo darnos a nosotros la garantía de la vida eterna. Fíjense estos detalles cuán importantes son, ¿verdad? No solo para aquel tiempo, sino también para nuestro tiempo. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, incluyendo a Puerto Rico. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gracias a que Él cumplió el propósito de Dios, gracias a que Él reunía a su familia en adoración para enseñarles los estatutos, las leyes, los mandamientos y las promesas de Dios, pudo mantener una familia unida y pudo mantener una descendencia después de muerto que hiciera lo mismo que había hecho Abraham. Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos dando este mensaje en esta mañana? Porque nosotros tenemos que repetir la historia. Porque todavía la promesa no está totalmente cumplida. Porque todavía ¿qué fue lo que le dijo Abraham a Isaac? Mira, Dios me prometió que de ti haría ¿qué? Una gran nación. Y que de esa gran nación todas las demás naciones del mundo serían bendecidas. Y de ti vendrá el descendiente. Cristo vino, pero Cristo volverá. La promesa, hermanos, que se le hizo a Abraham, vivió en la tierra de Canaán, es cierto, pero la promesa no se cumplió. Vamos a ir a Hebreos. Quiero compartir eso. Hebreos 11. Lean conmigo. Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitó, como dice ahí, como extranjero, como peregrino. En otras palabras, no se posesionó de la tierra. ¿Cuándo él habrá de posesionarse de la tierra? Dice ahí, en el versículo 10, porque esperaba la ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Así que cuando Dios le dio la promesa, ¿estaba pensando en la Canaán terrenal o estaba pensando en la Canaán celestial? Hermanos, la promesa se cumple cuando el Señor venga. ¿Estamos entendiendo? Y todos los que siguen el modelo de Abraham, todos los que adoran en espíritu y en verdad, como jefes de familia, padres y madres, inculcándole a los hijos la adoración verdadera, el culto verdadero y la verdad del Evangelio, habrán de
tomar posesión de la Canaán celestial. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El otro lado del río es el río Jordán. El otro lado del río es lo contrario a Canaán. El lado, vamos a decir, el lado oriental es Canaán. El lado, yo dije oriental, el lado occidental es Canaán. El lado oriental es el otro lado del río. El otro lado del río tiene a Egipto, tiene a Mesopotamia, tiene a Babilonia, tiene todo lo que representa el paganismo. De allí salió y vino al otro lado, al lado occidental del río, la tierra prometida. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es a saber Taré, padre de Abraham, Nacor y Aram, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación hasta hacerla una gran nación. ¿Dónde se hizo gran nación? En Egipto, cuando estuvieron allí en cautiverio. Y les digo en esta mañana, no tuvieron cautivos 400 ni 430 años. Si ustedes leen bien esos versículos, los 430 años son de peregrinación y cautiverio. De cautiverio estuvieron unos 195 años. Y ustedes pueden leerlo en el libro Patriarcas y Profetas. En el apéndice nos dice allí que realmente no fueron 430 ni 400 años de cautiverio. Tuvieron 195 años en cautiverio. Pero en esos 195 años de cautiverio se formó la nación de Israel. Y de ahí fue sacada al desierto por 40 años hasta que llegaron entonces a la tierra prometida. Lo que pudo haber sido un viaje de días de Egipto a Canaán se convirtió, ¿verdad?, en 40 años. Y lo triste es que ninguno, excepto Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Aarón, ni siquiera Moisés. ¿Por qué? Porque no siguieron lo que Dios le había encomendado a Abraham. Pero Josué, con la generación siguiente que entró a Canaán, logró volverlos otra vez a la adoración verdadera. Hermanos, y ustedes a veces no logran entender esto, porque estas altas y estas bajas, es que el enemigo trabaja y trabaja y trabaja, y busca toda manera y toda forma para que los hijos de Dios caigan. Para que los hijos de Dios caigan. Me estoy acordando ahora de las mujeres cananeas, mujeres hermosas, que se pintaban y se arreglaban y se ponían más bonitas que las hebreas. Y entonces los israelitas se fijaban en ellas y las buscaban para hacerlas sus esposas. Y eso, hermano, la debilidad del sexo es una cosa terrible. Y cuando Satanás no puede por un lado, se mete por el otro, pero logra hacer caer a los hijos de Dios. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba su altar, llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y ¿qué más? Vespertino. Día, por la mañana, al caer el sol, por la tarde, se aconseja
que la familia cristiana se reúna con su familia, adoren, alaben a Dios, oren y estudien la palabra. Si lo hacemos, nuestros hogares van a permanecer unidos. Nuestros niños habrán de crecer y mantenerse en el Evangelio. ¿Qué pasa ahora? Cuando son chiquititos, pues usted los trae a la iglesia y los mantiene en la iglesia. Pero tan pronto se hacen grandecitos, ya tienen 17 y 18 años, comienzan a tomar sus propias decisiones y a volar se ha dicho. No se mantienen. Los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, los hijos de Jacob y los hijos de toda esa descendencia se mantenían porque hacían el culto tanto por la mañana como por la tarde. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. Su vida, su carácter, en contraste con los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la verdadera fe. Muchos se unieron a la familia de Abraham por el ejemplo que Abraham y su familia daban. Y decían, esto tiene que ser mejor. Así que vámonos con Abraham. Y Abraham los recibía como parte de su familia. La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas, los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban un hogar en su campamento. Así que ya aquello no era un hogar, ¿era un qué? Un campamento, muchas tiendas, pero alrededor de la tienda de Abraham. Y seguidores del mensaje de Abraham, y seguidores del ejemplo de Abraham. Dicen más, allí como en una escuela recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno del hogar eran puestos en las casas que ellos presidían. Así que, hermanos, verdaderamente en el campamento de Abraham había un Edén. Había paz, había armonía. No había rencillas, no había ningún tipo de problemas. Obviamente estaban rodeados de muchas naciones paganas, pero en su núcleo, hermanos, eran firmes y fieles en la fe y era una vida digna de vivirse. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras. Sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto de culto. Hermanos, nosotros estamos aquí hoy en esta mañana viendo el ejemplo de Abraham, porque es un ejemplo digno de ser seguido. Nosotros estamos en esta hora viendo este mensaje y hay muchos padres y muchas madres que tienen sus hijos en un tiempo hermosísimo para poner en práctica los principios del modelo que estamos enseñando, para que nuestros hijos crezcan en el temor de Jehová y se mantengan en armonía con sus principios. Dios había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia y mantenerla alejada de las influencias seductoras que la hubieran rodeado en Mesopotamia y para que la verdadera fe fuese conservada en su pureza de generación en generación. Hermanos, ven una paginita ahí, la página 137. Estoy leyendo del espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas. Ustedes pueden buscar esas páginas, corroborar lo que estamos hablando en esta mañana. Hermanos, Abraham era una persona que a lo malo lo llamaba malo.
y a lo bueno lo llamaba bueno. No era indulgente. ¿Qué quiere decir que no era indulgente? No le pasaba la mano a la persona cuando había cometido un error. Me explico. A veces nuestros hijos cometen errores, hacen cosas indebidas y nosotros no tomamos la iniciativa de corregirlos. Cuando asumimos este tipo de actitud con nuestros hijos, obviamente estos hijos van a ser rebeldes. Van a querer hacer siempre su propia voluntad y van a hacerse indomables. ¿Por qué? Porque de pequeños nosotros les dejamos hacer y cometer cosas indebidas y no los corregimos. La vara aplicada a su tiempo o la chancleta aplicada a su tiempo libera a los hijos de muchos males en el futuro. Por falta de la chancleta es que hay tantas personas en las cárceles y en los reformatorios. Con Abraham no pasaba esto. Él era bondadoso y amoroso con sus hijos, pero los corregía, implantaba disciplina en el hogar y les inculcaba los principios del cielo. Y eso el Señor quiere que lo hagamos en la iglesia. Las familias, ya nosotros llevamos pasado un mes del año 2018, pero en nuestras resoluciones debiera considerarse la posibilidad de levantar un culto familiar en nuestros hogares. Que de mañana y tarde podamos reunir la familia para orar, para alabar y para estudiar la palabra. Ustedes vieron en la escuela sabática la exhortación que se hizo, ¿verdad? Y los beneficios que se reciben con el culto familiar. Hagan de este año, aunque ya lleva un mes de corrido, la resolución de hacer un culto familiar. La esposa, el esposo y los hijos. O cualquier miembro de la familia que esté en ese hogar. Que no hay tiempo, hay que sacarlo. Si hay que levantarse más temprano, levantarse más temprano. Pero es indispensable, si nosotros queremos salvar nuestros hogares, hermanos, que este culto familiar se forme, se organice y que podamos ver los frutos en hijos e hijas que verdaderamente le sirven y adoran a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en estos momentos, Señor, estamos delante de tu presencia. Hemos podido ver, Señor, a través de tu palabra, el modelo excelente de adorador que fue Abraham con su familia. Y vimos también, Señor, cómo a través de las generaciones siguientes ese modelo fue seguido y el éxito que fue alcanzado por medio de seguirlo. En esta hora, Señor, suplicamos que los padres y las madres de esta iglesia puedan tomar, Señor, la resolución de este año, comenzar en sus casas el culto de adoración a ti y que puedan hacerlo de mañana y de tarde, que puedan planificar el tiempo, Padre, para que puedan sacar 15, 20, 30 minutos para adorarte, para alabarte y para conocerte. Ayúdanos a todos, Señor, para que el culto en el hogar, si todavía no se está realizando, en este año se realice. Y que todos, Señor, podamos recibir los beneficios y testificar, Señor, a la iglesia y al mundo de esos beneficios
que se reciben cuando te adoramos en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.